¿Qué tal amigos de Cliqueando? Me da mucho gusto saludarles. Este es el streaming que hacemos todos los jueves a las 6 de la tarde con Hora 13 Noticias y Negocios en tu Mundo. Y hoy tenemos una promesa para cumplirles de la mano de Clementina Giraldo, que es mi invitada a esta hora. Clementina nos va a hablar sobre ese apasionante universo de los NFT, pero además nos va a dar contexto sobre su relación con metaverso y con blockchain, para mencionar algunas de esas tecnologías emergentes. Clementina, qué gusto tenerte por acá con nosotros. Hola Juan Carlos, gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes y poder compartir lo que hemos aprendido en estos años sobre blockchain y sus casos de uso. Bueno, empecemos por dar ese contexto antes de entrar en el tema específico que prometimos, que es el de NFT. ¿Qué podemos hablar de blockchain para que luego entremos en esa relación entre ambas tecnologías? Claro que sí, mira, blockchain es una tecnología de registro de datos. Cada vez vamos a oír más que estamos en una economía impulsada por los datos y los datos son activos. Entonces, ¿cómo así? En el mundo, como estamos acostumbrados para cualquier relación económica o cualquier tipo de información, la validamos con un tercero de confianza. Entonces, por ejemplo, si yo te quiero pagar un dinero a ti y no tengo efectivo, vamos a acudir a una tarjeta y esto va a validarse con un banco, que sería el tercero de confianza centralizado. Asimismo, si tú quieres saber, digamos, dónde estudié yo, entonces vamos a acudir o al Ministerio de Educación o a la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que pueda certificar que yo sí soy ingeniera civil. Todos estos son terceros de confianza centralizados. La tecnología blockchain lo que propone o lo que hace es remover esos terceros de confianza centralizados, y al registrar los datos en blockchain, la tecnología pasa a ser ese tercero de confianza. Entonces, en la práctica, se pueden registrar todo tipo de datos en blockchain: cuándo nació una persona, de quién es hijo, dónde estudió, se pueden expedir los títulos universitarios en blockchain, y teniendo la ventaja de que, siendo una tecnología que en algunos casos, pues, o sea, existen blockchain abiertas y públicas y otras que son privadas, pero cuando se hace referencia a blockchain, la gente piensa más en las públicas. Entonces es una tecnología que va a funcionar 7 por 24 y que al registrar datos nos va a permitir como transformar muchísimos procesos productivos y muchísimas, en general, la forma en que nos relacionamos. Antes de continuar y de llegar al tema de los NFT, Clementina, hablemos de tu trayectoria, porque yo te conocí primero en la incubadora de empresas de base tecnológica, promoviendo muchísimo, siempre como en esa dupla tuya de emprendimiento más tecnología. Y ahora llegas al Total. universo blockchain, metaverso y todo lo demás. ¿Cómo fue ese switch ahí? ¿Cómo llegaste? Bueno, total, es que yo me fui de Medellín 18 años, fui a crear unas incubadoras de empresas de tecnología Ecuador, y realmente terminé trabajando, digamos, con CAF, que es un banco de desarrollo, y estuve con CAF en dos oportunidades. Tú conociste que en la mitad de esas dos oportunidades estuve a cargo de la política de emprendimiento de Colombia en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En mi segundo paso por CAF, yo viví casi 7 años en Argentina, y Argentina es un país que es hub de blockchain en América Latina. Y es un hub de blockchain porque en Argentina hay desarrolladores, programadores, y el país vivió ciertas restricciones que hizo que la gente adoptara los criptoactivos muy temprano. Entonces, viviendo en Argentina, hicimos un programa de aceleración para 45 empresas en FinTech, y eran 45 empresas de México, de Colombia, de Chile y de Argentina. Y fui mentora de estas empresas, y cuando empezamos a tener reuniones con los emprendedores en Buenos Aires, resulta que algunas de estas empresas eran de soluciones usando la tecnología blockchain. Esto fue a finales de 2015. Inmediatamente yo empecé a ver esta tecnología y a entender uno de sus casos de uso, que son los criptoactivos, entre otros casos de uso que tiene, que lo vamos a hablar a lo largo del programa. Me pareció muy disruptiva y me pareció que tenía el potencial de transformar la economía, los procesos, la productividad, eh, romper muchos micronichos de poder, eh, y realmente se convirtió como en un interés muy específico que cambió mi vida profesional, porque después de que conocí blockchain me metí mucho más de lleno y terminé desempeñando funciones con distintas organizaciones para promover su adopción.
Bueno, muy bien, vamos ahora al tema de los criptoactivos. O sea, vamos de lo Sí. macro y vamos entrando para que luego lleguemos específicamente al tema de los NFT. Sí, bueno, a mí me gusta mucho comparar el momento que estamos viviendo en blockchain con el momento que viví justamente en la época en que trabajaba en la incubadora de Antioquia con Darío Montoya, que era el momento en que estaba el despliegue de Internet en Colombia, que era en el 2000. La gente, cuando apareció Internet, la gente confundía mucho Internet con el email. Y ahora la gente confunde mucho blockchain con cripto, pero los criptoactivos son un caso de uso de blockchain. Digamos que una buena forma de entenderlo es que nosotros tenemos activos de diferentes tipos. Cuando nosotros tenemos una billetera física, nosotros en la billetera física guardamos billetes, que son activos fungibles, y guardamos otras cosas, que son activos no fungibles. Los billetes son activos fungibles porque, para poner un ejemplo, si alguien te debe $50, a ti te da igual si te lo pagan en billetes de denominaciones más pequeñas, pero lo importante para ti es que te paguen los $50. El dinero es fungible. Asimismo, los criptoactivos, digamos, existen más de 10.000 criptoactivos. Los más representativos son Bitcoin y Ether. Pero un Bitcoin se divide en satoshis y si alguien tiene un Bitcoin le da igual cuál Bitcoin sea el que le transfieran a su billetera. Permite transferencias de valor, pero en las billeteras descentralizadas, así como en las billeteras físicas, uno además de poder guardar criptoactivos, puede guardar otros activos digitales que en una billetería podría ser, la gente puede tener su cédula de identidad, que es distinta a la cédula de identidad de otra persona, o una fotografía de un ser querido que de pronto de una fecha precisa que sea difícil de conseguir su reemplazo, entonces ahí tú estás teniendo como un activo único que no es fungible. En ese caso es físico. Bueno, en las billeteras en blockchain nosotros tenemos algunas representaciones de datos que son únicos. Y ahí es donde, aparte de los criptoactivos, tenemos también activos no fungibles en las billeteras centralizadas. Entonces, simplemente en blockchain que registramos datos, vamos a empezar a tener activos fungibles y no fungibles, con muchos casos de uso. Algunos son para transferencias de valor, como los criptoactivos, permiten que se paguen o se transfieran algunos bienes en blockchain a cambio de ellos y se empieza a generar una economía. Se empieza a generar una economía en cada blockchain. Es un tema amplio, hay muchas blockchain. Está la blockchain de Ethereum, que quizás es como una de las más usadas y ha tenido unos eventos regionales y nacionales muy grandes, porque Ethereum fue la primera blockchain que permitió hacer unos contratos que se autoejecutan y que permiten que se hagan esas transferencias de valor a cambio de condiciones, eso se llaman como contratos inteligentes. Entonces, como para ir resumiendo, tenemos una tecnología de registro de datos que es blockchain, tenemos casos de uso, algunos de ellos permiten transferencias de valor, son los criptoactivos, los más emblemáticos son Bitcoin y el Ether, pero hay miles de otros criptoactivos y tenemos otros activos que se registran en blockchain, otros datos que se registran en blockchain que pueden representar activos físicos como piezas de arte que se hagan procesos y que se hagan cosas muy interesantes en diferentes sectores. Hablemos ahora, Clementina, ahora sí específicamente de NFT, porque ya dimos esa generalidad sobre criptoactivos, ya para diferenciar entre, pues que por un lado están las criptomonedas, pero que hay otro tipo de activos que no necesariamente son monedas. Entremos entonces en el mundo NFT. Exacto, y lo que mencionas de que no necesariamente son monedas, quiero hacer como esta precisión, había muchas discusiones si los criptoactivos eran monedas o no en países, pero en particular el año pasado en El Salvador, Bitcoin fue reconocida como moneda de curso legal, o sea, mediante una ley, en El Salvador Bitcoin ya se considera su moneda y se pueden pagar deudas en dólares o en Bitcoin. Y hay otros países que están en procesos similares. Entonces, esto hace que se redefinan en sí los criptoactivos en algunos territorios y en algunas jurisdicciones y hace pues como interesante todo ese despliegue
que en algunos países pues ya funciona legalmente como un mecanismo de pago, digamos, eso está ahí. Ahora, lo que me pregunto es de los activos no fungibles. Ponía el ejemplo ahorita de fotografías que son únicas, que guardamos en las billeteras, o en las billeteras hay gente que guarda una virgen, la estampa de una virgen especial que es única. Cuando nosotros estamos en blockchain, precisamos unas billeteras que son descentralizadas. Quizás las más conocidas para la audiencia, MetaMask es una billetera descentralizada donde la gente empieza a guardar activos. Y entonces, aparte de poder guardar allí Ether, los criptoactivos, puedes empezar a guardar activos digitales únicos. Se empieza a generar un concepto que se llama la propiedad digital. ¿Y por qué? Porque blockchain tiene unos atributos. Cuando tú registras un dato, en blockchain se registra en un momento preciso y se registra de una forma descentralizada, se registra en múltiples partes. Entonces, un activo digital único, que es lo que es un NFT, va a determinar, por ejemplo, quién es el titular de ese activo, quién es el propietario. En blockchain se puede determinar a quién le pertenece. Eso empieza a tener muchos usos y el más generalizado es el de las industrias creativas, las obras de arte. Si tú subes a blockchain una obra, una imagen, o sea, que un registro se enfoque en una imagen y te proyecte una imagen, y el creador la sube, entonces blockchain va a decir quién es el creador, pero asimismo va a decir en qué momento la subió a blockchain. Y como les mencioné ahorita que algunas blockchain permiten contratos inteligentes, si el creador establece unas condiciones, puede incluso generarse una compraventa de ese activo. ¿Y qué es eso? ¿Qué pasa? De la billetera descentralizada del creador, que la sube para que la vea el mundo, pero si otra persona conecta su billetera a este mercado, es como un mercado de datos, un mercado de obras de arte, pero expresadas en datos, entonces va a pasar de la billetera del creador a la billetera del coleccionista. Se empiezan a generar esas transacciones de esos activos únicos, porque una obra de arte es distinta a otra obra de arte. Esta obra de arte que está atrás es de María Paula Alzate, una artista bogotana. Yo compré el NFT y en el caso de ese NFT, que lo tengo en mi billetera de MetaMask, esta artista quería entregarla además con la obra física. Entonces tú empiezas a tener un juego entre lo físico y lo digital muy interesante, porque la cuarta revolución industrial es la fusión de lo físico, lo digital y lo biológico. Entonces empiezan a desdibujar estos límites. Entonces, para ir como resumiendo en estos conceptos, los NFT son activos digitales únicos. Puede ser una obra de arte, puede ser la boleta de un concierto, porque una boleta es distinta a otra. Y en todo esto lo que empezamos a ver es que hay menos uso de papel, entonces tú vas a poder tener en tu billetera la entrada a un estadio, la entrada a una discoteca, la entrada a un concierto, la representación de una membresía. Puedes con un NFT manifestar que eres como de una membresía especial dentro de los fans de un equipo deportivo, porque todos estos activos digitales que te pueden dar derecho a servicios o a bienes empiezan a generar como una utilidad y esos son los casos de uso que se empiezan a desplegar a partir de usar una tecnología que registra una propiedad. Yo estoy registrando la propiedad o de esa obra de arte digital, o estoy registrando la propiedad de esa boleta de ese concierto, o estoy registrando la propiedad de esa membresía de ese club, y eso hace que haya posibilidades amplias de negocios donde cada vez va evolucionando y se van dando más experiencias. Clementina, danos un caso concreto, porque sé además que lo tienes, de un NFT que tenga que ver, por ejemplo, con un evento deportivo y que alguien vaya, vea el equipo, el tema de la camiseta. ¿Cómo es esa historia? Mira, nosotros creamos una comunidad durante la pandemia, empezaron a darse muchas redes sociales de audio. Una de ellas era Clubhouse, que ahora Twitter le ganó espacio porque empezó a hacer como salas de audio. Y como estábamos en la cuarentena obligatoria, nos metíamos ahí a hablar de los NFTs, qué era y a tratarlo de entender. Y uno de los amigos que entraba a estas salas es un coleccionista empedernido y entonces vio que su equipo de baloncesto estaba haciendo una subasta de un NFT
Y en ese caso en particular, tengo otros casos, pero en ese caso en particular, si él se ganaba la subasta de ese NFT, él empezó a ofertar con otro fan del equipo de baloncesto. Cuando él se ganó ese NFT le dio el derecho a ir a conocer a los jugadores del equipo, le otorgaron un número en el equipo y él tiene el número 17 del equipo de baloncesto, le permitieron entrar no solo hablar con ellos, sino tener unas entradas especiales a ciertos partidos, su nombre desplegado en las pantallas. Y digamos que toda esa experiencia para un fan es como una experiencia de otro nivel. Él llegó a tener un diálogo ya recurrente y como tiene un número, ¿qué pasa? Cuando él quiera vender ese NFT, ese número va a cambiar a otra persona y va a ser otra persona la que va a poder usar esas experiencias. Pero así como está ese ejemplo que le dan como a un fan un número privilegiado, como casi que ser miembro del equipo de baloncesto, está pasando que, por ejemplo, un equipo de fútbol colombiano, en julio estuvimos en Blockchain Summit Latam y un equipo de fútbol colombiano, bueno, el América de Cali, está próximo y lo anunciaron a sacar su colección de NFTs para los fans del equipo. Entonces, tú empiezas a ver cómo desde una billetera descentralizada las personas van a tener unos activos que le van a dar experiencias y que está pasando en el día a día y que vamos a tener todo tipo, digamos, de experiencias. Clementina, hablemos de esas billeteras, o sea, cómo es la billetera, cómo funciona, cómo es la billetera que es caliente, la que es fría. Explícanos todo ese tema, lo que tiene que ver con esas wallets. Bueno, digamos que todo suena muy romántico hasta que uno entiende, o como muy disruptivo, y uno dice, wow, no va a haber un tercero de confianza, entonces yo soy más autónomo y depende de mí y nadie me va a cerrar como el uso de mis activos, porque digamos, la gente cuando va a un banco y lo cierran no puede usar, pues, y si pierde su tarjeta no puede usar sus activos así tenga dinero. Entonces, con la billetera hay varios elementos. La primera es que al ser descentralizada, la custodia, el cuidado de esos activos ya solo depende de ti, depende del usuario. Tú no tienes a quién acudir si a ti digamos, si se vulnera la seguridad de tu billetera y te roban lo que hay allí, tú no tienes a quién acudir, porque es lo más parecido al efectivo. Es como si tú botas un billete no sé, de 10.000 pesos colombianos, tú no tienes a quién acudir, tú ya lo botaste. Entonces, una billetera se descarga gratis. Cuando tú la descargas es súper importante que la pantalla no tenga traductor, y lo aclaro porque la billetera te va a dar una frase de 12 palabras que viene en inglés y que las personas la deben apuntar. Se llama como la clave semilla. Esa clave semilla es única. Esa clave semilla solo la puedes tener tú porque es como tu llave privada para acceder a esa billetera. ¿Y por qué digo lo del traductor? Porque si tú copias estas palabras en español, después va a ser súper difícil que tú identifiques cuáles son realmente los significados en inglés exactos. Puede que acudas a un sinónimo o algo y no te da la combinación. Entonces, es una frase semilla que la tienes que almacenar en un medio físico, privado, hay gente que la guarda en una caja fuerte, etcétera. Porque si alguien la conoce, puede entrar a tu wallet. Entonces, la custodia depende de ti, te da la frase, tú la guardas y te genera una forma de tener una clave rápida, una clave parecida a las que usamos en el correo electrónico y demás. En esta billetera, tú puedes empezar a recibir regalos. Si algún artista tiene un NFT, te lo quiere enviar, lo que te va a pedir es tu billetera. O sea, en Web3, que estamos en blockchain y que hay propiedad digital, que es lo que hemos estado hablando hoy, la billetera es lo que te permite conectar con todas estas aplicaciones de Web3. Ya no es como en Web2, que tú te conectabas con un correo electrónico, que tú para entrar a una aplicación te pedía como cuál es tu email, cuál es tu Gmail. Y en estas billeteras, además de que tú tienes que cuidar tus activos, hay diferentes formas. Hay unas que están online y hay otras que son unos dispositivos, que son las que se llaman frías. Entonces tú, cuando las conectas, pues entonces tú estás conectando tu billetera, pero ese dispositivo físico que va a hacer el papel de billetera fría, tú también lo tienes que guardar muy bien, porque si tú lo pierdes, digamos, ahí están tus activos. Es como si tú botaras tu billetera en la calle. Entonces, hay que entender que trae como unas bondades, que es tú eres autónomo y tú eres tu propio custodio,
pero trae unos desafíos, porque si tú no cuidas bien tus activos, tú no tienes a quién acudir. Si tú botas tu clave, tú no tienes a quién acudir. Y por eso es que hay algunos activos que se han quedado encerrados, por decirlo así, atrapados en billeteras sin poderse abrir. Es como si tú tuvieras una llave, la botas y no, realmente no hay cerrajero, porque es una clave que es imposible de adivinar. Yo sé que este tema que viene es bien apasionante para ti y ya, aunque lo has mencionado, le vamos a dedicar un capítulo especial y es lo que tiene que ver con el arte y todo ese tema de tecnología, de metaverso, NFTs, lo físico, lo virtual, cómo se combina, la pintura al óleo, pero la pintura electrónica, en fin, háblanos de ese tema. Bueno, fíjate, es que acá hay como una pasión muy grande porque yo quería ser artista y casi nadie lo sabe. Yo quería ser artista plástico y de hecho hice como mis pinitos en óleo como a mis 21 años. Y siempre tenía como esa añoranza, pero como tú lo dijiste, pues me fui por el camino de la ingeniería, la adopción tecnológica, no sé, las inversiones, etcétera, en startups y tal. Pero siempre le decía a mis compañeros en CAF y en todas partes, quiero acercarme a los artistas, quiero impulsar las industrias creativas, era una añoranza. O sea, estaba en FinTech, pero decía, en un evento gigante de FinTech, dije, quiero un día tener el auditorio lleno de artistas de América Latina y nunca me imaginé que blockchain iba a ser como la tecnología que me iba a facilitar esto. Cuando a mí me dio COVID-19 y cuando estuve encerrada 10 días en la habitación, porque a todas estas vivo con mi hijo que tiene 7 años y mi mamá que tiene 81, entonces me aislé por completo y no tenía como mucho ánimo de hacer nada y me metí a los marketplaces de NFTs, más las salas de audio que hacíamos. Empezaron a entrar muchos artistas latinoamericanos a, el verbo que se usa es como mintear sus obras, a subir sus NFTs en blockchain. Y como ayudándoles en ese proceso, empecé a ver obras que yo decía como, wow, me la van a quitar, o sea, no, tengo que comprar esta obra porque me la van a quitar. O sea, es divina y eso en blockchain hay una conexión que es persona a persona, es lo que se llama peer-to-peer. La tecnología conecta dos billeteras, entonces cuando un creador le transfiere una obra a un coleccionista, por primera vez en la vida, los artistas están viendo quiénes son sus coleccionistas y se están creando comunidades como de coleccionistas en torno a un artista visual. Eso no pasaba, digamos. El artista llevaba su pieza a la galería y de ahí no sabía mucho qué pasaba con su pieza de arte. Entonces se empezó a generar algo fascinante porque empezó a pasar que una gratitud del artista como, wow, me compraste una obra, gracias por creer en mi talento. Y empezamos a tener como diálogos artistas, coleccionistas y artistas comprándole a otros artistas. Y se empezaron a generar conversaciones en torno como al arte de tal, y empezaron a llegar artistas de todos los tipos. Entonces te puedo contar que llegaron artistas de collage de Guatemala, como Alejandro Peters, María Paula Alzate, que si tú ves la obra que está atrás es de óleo con espátula, pero llegaron artistas como Abel Huesca, que es de México, que es un joven de 22 años que jamás ha tocado, o sea, él no ha tocado pincel físico porque pinta con una tablet en Procreate con óleo digital. Toda esta combinación de técnicas, de estilos, de tipo de arte visual, hizo que se generara una comunidad que pues llegó a tener más de 2.000 personas. Yo ahorita me he enfocado más en, que se llama NFTs Latinoamérica, yo me he enfocado más en una comunidad que ahorita se llama Web3, que tiene como los que van más avanzados en la adopción de esta tecnología. Y cada artista era como un mundo, haz de cuenta un laboratorio vivo, donde cada uno decía, mira, encontré, no había mucha información en español. Entonces ellos empezaron a decir, mira, encontré que en OpenSea se puede hacer esto. OpenSea es uno de los mercados de NFTs. Otro decía, no, yo apliqué a Foundation y resulta que me dan tantas invitaciones. Y era como todo aprender desde la práctica, como, wow, a tal persona le hackearon la billetera, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para denunciar que esa billetera ya está hackeada? Entonces fue fascinante porque algunos artistas empezaron a enlazar obras físicas, empezaron a llegar muchísimas obras físicas a mi casa,
empecé a tener como activos digitales que tenían su representación también en el activo físico y también empezaron a llegar arquitectos. Entonces empezó a darse como la siguiente paso que fue que se empezaron a hacer espacios en los metaversos y se empezaron a hacer galerías en los metaversos y empezamos a hacer, todo fue evolucionando muy rápido, se abrió como, se abrieron los países y nos pudimos encontrar personalmente. No, el primer encuentro que tuvimos fue en la BitConf el año pasado, fuimos a El Salvador, fui como con unos 15 artistas de la comunidad, nos conocimos cara a cara después de llevar hablando como un año en salas de audio, en algunos Zooms, en algunos live en Instagram, pero nada como el face to face también. Y empezamos a hacer más reuniones y llegamos a hacer exposición de arte en pantallas. Hicimos una exposición con 38 artistas en Panamá y ha sido como maravilloso porque cada vez llega un artista con conocimientos nuevos a la comunidad. Están como la primera criptoartista de Costa Rica, que es Dani Muñoz, los primeros de Colombia, que está estando acá, porque la primera de Colombia pues es una artista que entró en los NFTs en el 2017, que se llama Jessica Ángel, y pues ella vive en Estados Unidos. A ella, digamos, no la tenemos tan cercana porque ella se nos adelantó demasiado a todos. Pero los que estábamos acá en ese momento, más artistas argentinos, se puede decir que ha sido como una explosión creativa maravillosa, donde todos hemos aprendido, donde no se puede simplificar, o sea, no se puede decir como, es que un NFT es una foto de una obra digital, no, porque tú empiezas a encontrar obras con movimiento, con audio, hay artistas de audio que le integran a las piezas sus creaciones de audio y hay muchas colaboraciones. O sea, en el mundo digital se empiezan a hacer colaboraciones que un artista pinta algo en la noche, se lo manda al otro país y como se simplifica todo lo de la logística, tú empiezas a ver creaciones que son maravillosas y que están mezclando talentos, que hay procesos creativos donde se ensamblan, digamos, como los artistas y donde se rompen muchas fronteras, no solo entre lo físico y lo digital, sino fronteras de nacionalidad, de edad. En la comunidad hay gente que ya se va a jubilar y hay jóvenes que a duras penas hace poco son mayores de edad y sin embargo han hecho colaboraciones. Entonces, pues sí, ha sido algo muy apasionante, muy maravilloso y que nos ha ayudado a entender todo esto que la gente dice del metaverso desde un punto de vista práctico y donde estos artistas han empezado a hacer colaboraciones con marcas importantes en Colombia y a evangelizar sobre el uso de billeteras porque ellos ya son como los doers, los hacedores. Y es muy lindo que nunca los artistas, salvo algunas excepciones, pensaron que iban a entender de la tecnología o a ser como los evangelizadores de las tecnologías, porque la mayoría de ellos no eran como entendidos en tecnología. Entonces, eso también nos deja una gran lección y es que el blockchain es para cualquiera, porque no es que tienes que ser programador, no es que tienes que ser experto en tecnología, es que tienes que tener un caso de uso, adoptarlo y si tiene sentido, a la fuerza, tú vas a entender la tecnología. Y pasa muy parecido cuando yo me fui a vivir a Ecuador joven, pues mi mamá aprendió a usar todo lo de internet para poderse comunicar conmigo y muchos papás aprendieron porque sus hijos se fueron del país. Acá pasa igual, la gente aprende a usar blockchain porque simplemente tiene un activo que quiere mostrar o del cual quiere participar o quiere entrar a un metaverso y cuando tú tienes como la necesidad de usarlo o cuando tú ves la utilidad de usarlo, tú lo usas y ya. Y ya dejas como de tener el tabú de que la tecnología no es contigo o de que la tecnología no es para ti. Hoy ellos te explican mejor que nadie las diferencias entre blockchains, ellos te explican mejor que nadie qué es una cerrada, qué era el concepto del gas, qué es una billetera, dónde ellos guardan la clave semilla. Ellos te dan la cátedra desde la realidad, desde su vida. Y Claro. entonces eso es maravilloso. Clementina, yo creo que ya para terminar, porque ya el tiempo se nos agotó, cuéntanos lo que tú estás haciendo actualmente desde tu empresa para ayudar a muchas otras personas y compañías y organizaciones a entrar en este maravilloso mundo de blockchain, del metaverso, de NFT.
Claro, mi empresa se llama Datsantec, que significa puntos y tecnología, porque siempre he creído en la importancia de desarrollar ecosistemas y conectar los puntos. Y lo que hacemos es explicarle a las organizaciones los atributos de la tecnología blockchain y de las tecnologías exponenciales, y digamos, cómo pueden tener casos de uso, dependiendo de su sector, dependiendo de su interés y desde un punto de vista muy aterrizado y muy práctico. Hacemos talleres, hemos hecho actividades en Colombia y por fuera de Colombia. Hemos ayudado a organizaciones en distintos países a entender la tecnología y a usarla. Y desde mi empresa también hice una inversión en un fondo que se llama Invariantes, que invierte en empresas de tecnología, y en una empresa que se llama Hash Trust, que esta empresa es de unos jóvenes de Bogotá que ayudan a las empresas ya desde activaciones y experiencias en los metaversos. Entonces, una empresa que quiere entrar al metaverso ya desde un punto de vista práctico, se le hace su espacio, se le alquila. Es mentira que una empresa para entrar al metaverso tenga necesariamente que comprar una tierra, no. El metaverso ya tiene unos mecanismos que permiten que, así como tú, cuando tú quieres hacer una fiesta, tú alquilas un lugar y tú dices cómo quieres que se decore ese lugar, ya se está facilitando con estas empresas, digamos, del ecosistema, y con HashTrust, por ejemplo, como una universidad como la Santo Tomás en Villavicencio haya hecho un evento en Villavicencio y al mismo tiempo en Decentraland, en el metaverso. Y no tuvo que comprar una tierra, tuvo el espacio por un día y se le midió toda la actividad que hubo en el metaverso, cuántas personas entraron, en el metaverso estaban los stands, estaba la pantalla, y todos esos servicios se pagan en pesos porque son servicios empresariales. Entonces, desde Adsantec damos como toda esa formación para que se entiendan los conceptos, se analice una estrategia, se desarrolle un caso de uso, y con las inversiones o empresas complementarias del ecosistema ayudamos a que hayan experiencias, interacciones, si quieres que haya inmersión con Oculus, con los dispositivos que se usan ahora para entrar a estos mundos donde confluyen las tecnologías y donde se está generando, porque los NFTs no solamente son las obras, son también las tierras en el metaverso, o son la ropa que usa un avatar. O sea, todo lo que puede hacer una propiedad en blockchain se puede registrar y en los metaversos se puede desplegar. Entonces es muy lindo pasar de la teoría a la práctica y finalmente ver que en Colombia estamos, y en América Latina, estamos en el mismo momento en esta tecnología que el resto del mundo. O sea, por primera vez estamos al mismo tiempo desarrollando los casos de uso que el resto del mundo, no con un rezago como pasaba con las otras tecnologías. Las comunidades latinoamericanas de artistas NFT y de arquitectos no tienen nada que envidiarle a la comunidad europea o a la comunidad que existe de Estados Unidos, porque todos vivimos esto al tiempo y entramos a los space al tiempo, y simplemente se desdibujaron las fronteras y estamos experimentando y viviendo los desafíos al mismo tiempo. Clementina, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos tanta claridad sobre estos temas tan interesantes. Gracias a ustedes, sean curiosos, van a haber cada vez más casos, van a haber casos de éxito y casos fallidos. La tecnología es un medio, no es un fin, entonces tenemos que como usarla, adoptarla para encontrarle sentido y realmente que nos agregue valor a nuestra vida, a los procesos y a nuestra vida. La tecnología es para mejorar la calidad de vida de las personas.